vibración forzada que tiene que ver con el desbalance. Entonces, básicamente, cuando yo tengo un problema de desbalance, eh, se genera una vibración forzada, puesto que esa masa desbalanceada que me está generando fuerzas centrífugas, pues se traducen a una vibración forzada. Ya habíamos hablado también anteriormente que en una máquina la que permanece de cierta manera a lo largo de toda la operación es la vibración forzada. Y las vibraciones libres únicamente se encuentran al inicio, en el arranque y en el paro de la maquinaria. Entonces, en este caso, cuando tengo por ahí una masa que me está provocando un desbalance, pues se genera una vibración forzada. Y hablábamos que tienen que ver con muchos factores, eh, desde el tipo de rotor que sea, la velocidad de giro, la máquina propiamente, para yo poder manejar los valores de desbalanceo como permisibles o encontrarlos dentro de una tolerancia. Y entonces ayer realizamos este ejercicio sencillo, donde determinamos la fuerza, donde determinamos la amplitud y donde determinamos la deflexión. Les comentaba que la fuerza fue relativamente pequeña, de 0.512. Eso me llevó a que mi amplitud también fuera una amplitud pues pequeña, de 0.14 milímetros, a consecuencia de esa fuerza. Y obviamente con esa pequeña fuerza a lo mejor tenga yo que no considerar el desbalanceo como, en este caso, en este ejemplo de que es un motor eléctrico, bueno, un motor, perdón, no lo puedo yo considerar. Diga, bueno, pues es una fuerza muy pequeña y para fines prácticos pudiera ser que se encontrara dentro de la tolerancia permisible. Habría que ver las tablas, habría que saber qué más me está diciendo sobre ese motor. Pero sin embargo, bueno, pues es una fuerza que muy posiblemente no genere vibraciones considerables. Es por ello que yo les ponía el ejemplo, o sea, bien sencillo con la lavadora en sus casas. Si la lavadora se encuentra desbalanceada, es decir, si toda la carga está hacia un lado y la lavadora está haciendo el ciclo de lavado donde gira lentamente a pocas revoluciones, pues realmente ni siquiera no influye, ¿verdad? El problema va a ser cuando inicia el centrifugado, que es cuando hace el secado, que empieza a girar a altas velocidades. Ahí sí, pues obviamente el que la carga no esté distribuida de manera uniforme, pues va a hacer que la tina golpee con las paredes de la lavadora. Entonces es un ejemplo así bien sencillo. A poca velocidad no influye, a alta velocidad sí. Entonces a lo mejor puede que yo tenga un equipo rotativo que esté girando a poca velocidad y se encuentre desbalanceado, pero nunca me dé cuenta, puesto que las revoluciones no son de cierta manera muy considerables. Entonces no habría por qué balancear ahí. El problema es cuando la máquina opera ya a velocidades más elevadas, para lo cual les pedí que realizaran este mismo problema de tarea. Si se fijan ustedes, pues son prácticamente los mismos datos. Lo único que cambia es que tengo bueno, que gira a 1000 revoluciones por minuto. Me pedía calcular ahí exactamente lo mismo, nada más con una variante, que es el inciso D, que es calcular la masa del sistema. Esto es, obviamente el ejercicio ya me da una masa, pero tenía yo que determinar nuevamente la masa, pero suponiendo que girara con una frecuencia circular de resonancia. Básicamente serán las diferencias. Esa es la tarea que se llevaron el día de ayer. Y ahorita vamos a checar básicamente qué es lo que cambia con tener esta velocidad de 1000 revoluciones por minuto. Entonces, no sé si por ahí terminaron el ejercicio. Primeramente lo que era la fuerza. De cuánto les dio esa fuerza, jóvenes? Por favor, que nos den alguien de ustedes el resultado, el inciso E. ¿Cuánto dio esa fuerza provocada por esa masa desbalanceada? Héctor Daniel, ¿cuánto le dio esa fuerza?
No lo he desarrollado en G. José Armando, José Armando, José Armando, ahí está. Pedro Quiñones, ¿cuánto le da esa fuerza en ese problema? Pedro, Ah, todavía no la hago, Inge. Iván, Isaí, sí, hay que convertir nada más. Esas revoluciones por minuto hay que dividirlas entre 60 segundos, que tiene un minuto, este, y las dividimos entre 60 y la multiplicamos por 2pi radianes sobre segundo y ya convertimos esas revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, que es la velocidad angular de excitación, W. Así de sencillo, nada más. Jesús Manuel Rodríguez tiene por ahí ya el resultado de la fuerza en el problema de tarea. No, Inge, la verdad no. Alguien hizo ese problema de tarea que era para hoy, se supone. Inge, yo tengo un resultado, pero no sé si esté bien. A ver, dígame. Punto 20 Newton. Se me hace que por ahí pasó algo. Mira, lo que pasa es que le comentaba a su compañero, yo tengo por ahí lo que es la frecuencia circular de excitación, pero ahora me la da en revoluciones. Me dice que son 1000 revoluciones por minuto. Entonces, obviamente necesito trabajar en radianes. Lo único que hago, lo único que hago es dividir esas 1000 revoluciones entre 60 segundos que tiene un minuto. Esto es para los minutos, pasarlos a segundos. Y luego lo multiplico por dos pi radianes, ¿verdad? Que tiene una revolución o una vuelta completa. Y entonces cuando yo ya hago esa conversión, que divido los 1000 entre los 60 por 2pi, pues ya me da el resultado en radianes sobre segundo, que es de 104.71. Entonces yo voy a trabajar con 104.71 radianes sobre segundo. Con ese valor voy a trabajar. A partir de ahí, a partir de ahí, pues ya básicamente voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el ejercicio de ayer, en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C. Lo único que va a cambiar, pues es que el ejercicio anterior pues no trae el inciso D, ¿verdad? Aquí ya tendré que suponer que se encuentran en una frecuencia circular de resonancia, pero es lo único que va a cambiar. Y esto era lo que por ahí tuvieron duda, nada más, así convierto. 104.71 radianes sobre segundo. Esa va a ser mi frecuencia circular de excitación W. De ahí en más, el inciso A se hace de la misma manera, por eso quiero saber la fuerza ahí. La amplitud de la vibración, pues igual, de la misma manera. La deflexión elástica, también de la misma manera. Nada más este inciso es distinto, y eso porque no lo tenemos en el otro ejercicio. Aquí hay que calcular la masa suponiendo que gira con una frecuencia circular de resonancia. Acuérdense que cuando la frecuencia circular es de resonancia, pues quiere decir que W va a ser igual a WN. Entonces aquí WN valdría 104.71, ¿va? En ese inciso, porque es exactamente lo mismo.
Acuérdense que se igualan las frecuencias circulares. Era lo único o es lo único que tienen que hacer de manera diferente. Entonces, pues este problema era de tarea, jóvenes. Y cuando yo digo que la tarea es para mañana, pues es para mañana, ¿no? Es a ver si la hacen o a ver si, o hay a ver quién la hace para copiarla. O sea, les he venido diciendo lo mismo desde que inició el semestre y el semestre ya está en su parte final, ¿verdad? O sea, ya estamos más para allá que para acá y hay muchos que todavía no les cae el 20 de que, pues sí, de lo que se tiene que hacer y pues bueno, ni modo, ¿verdad? Ya a lo mejor les cae el 20 eh, el otro semestre, cuando la lleven por segunda vez o no sé, pero bueno, entonces únicamente hay que trabajar con esa frecuencia, les digo, no podemos trabajar con 1000 revoluciones, lo convertimos así de esa manera. Si no sabían cómo convertir, pues ahí anótenlo, ahí hagan una nota para que pues, si viniera un ejercicio así en el examen, pues se acuerden, ¿cómo convierto las revoluciones por minuto radianes sobre segundo? Pues ahí está. Y ya para que no tengan ese problema. Entonces, les voy a dar 10 minutos, jóvenes, para que terminen ese problema. Y ahorita voy a preguntar a algunos de ustedes, tanto la fuerza, los tres incisos, ¿verdad? Bueno, los cuatro con el inciso D. Les voy a dar 10 minutos porque este problema fue de tarea. Ayer, de hecho, lo iban a hacer, los iba a poner aquí en clase, pero se nos fue el tiempo y se los dejé de tarea. Este problema lo tienen que subir ahí a la plataforma. Si se dan cuenta ahí, si entran ahorita a su plataforma, es el problema de desbalanceo. Entonces, eh, pues les voy a dar 10 minutos para que lo terminen y ahorita empiezo a preguntar los resultados, por favor, jóvenes. Si hay alguna duda, con toda la confianza del mundo, aquí estoy igual en sesión. Entonces, adelante, por favor.
Disculpe, Inge, tengo una pregunta en la última. A ver, dígame. ¿Cuál frecuencia vamos a utilizar para poder calcular la masa del sistema? ¿La frecuencia W o WN? Es que es la misma. En ese caso, como es resonancia, se tiene que usar, o sea, ahí ya no saca una WN, sino acuérdese que fue lo que comentaba ahorita, W va a ser igual a WN, la excitación igual a la natural. Entonces, ya no es necesario en ese inciso, o más bien como la saca antes la natural, pues ya no, tiene que asumir que W es igual a WN, utiliza la de 104.71. Ah, muy bien, gracias. Pues nada. ¿Los demás jóvenes cómo van? Oiga, Inge, pero eso solo ocurre en el inciso D, ¿verdad? Sí, nada más, Oh, nada más el inciso A, B y C, o sea, sí tienen que sacar una frecuencia natural, porque, o sea, todo es igual, nada más en el D, por eso dice suponiendo que gira gracias. por nada. ¿Listo, jóvenes? Ahora vamos a checar esos resultados. Primeramente, alguien que nos comparta el inciso A, ya con esta nueva velocidad angular de excitación, ¿qué fuerza se va a generar por ese desbalance? ¿Cuánto, perdón? 21.92 Newton. ¿Se va? Ok. Gracias, joven. Ok, si se fijan ahí en el inciso A,
a diferencia, bueno, el valor con el ejercicio anterior de 0.56 me parece, es muy pequeño, ¿no? Entonces aquí sigue siendo la misma masa desbalanceada, sigue siendo prácticamente lo mismo. Únicamente es que va a girar, en lugar de girar a 16 radianes sobre segundo, va a girar a 104. Entonces, casi 105 radianes sobre segundo. Entonces, prácticamente la velocidad pues se incrementó de manera considerable y ahí mi fuerza que se va a generar por esa masa desbalanceada pues ya es más grande. Entonces, es lo que les comentaba. A lo mejor ya con esta velocidad yo puedo decir, bueno, aquí el desbalance ya no puede ser, a lo mejor ya no entra como una tolerancia, ¿verdad? O como permisible, sino ya a lo mejor me va a generar daños o me va a generar una vibración ya de manera más considerable con una amplitud más grande. Entonces, hay que evaluar, tienen que ver muchos factores, no nada más a veces es la masa desbalanceada o qué tipo de rotor, sino la velocidad. A lo mejor si se fijan, mientras lo tuve en 16 radianes, pues prácticamente me generaba una fuerza de punto o sea, realmente era muy baja. Y ahora ya con otra velocidad tengo 21.92 de esa fuerza centrífuga hacia afuera que se va a traducir en vibraciones en mi motor, ¿verdad? En ese motor. Ok, y como inciso B, jóvenes, inciso B, el inciso B me pregunta, perdón, la amplitud. ¿Qué amplitud va a tener? A mí me dio 0.21 milímetros. 0.21. A mí también, Inge. Punto 21. ¿Positivo o negativo? 0. Positivo. Ok, es correcto, jóvenes. Punto 21 milímetros. Ya no voy a tener una amplitud, voy a tener una amplitud de punto 21 milímetros, a diferencia del anterior que fue de punto 14. ¿Verdad? Entonces también la amplitud va a crecer, obviamente voy a tener una mayor amplitud. Y por último, bueno, en lo que los que eran iguales, perdón, me pregunta qué deflexión va a tener. ¿Qué deflexión? ¿Cuál va a ser la deflexión? Por favor. Por 10 a la menos 3. ¿Cuánto, perdón? 3.6 por 10 a la menos 3. ¿Qué son metros, milímetros? Son metros, esos que me... Serían metros. Ok, ¿me pasan el valor en milímetros para Es dejar todo igual? ¿Perdón? 3.65 Correcto. milímetros. 3.65 milímetros. ¿Sí? Entonces, ya que tengo ahí los 3.65 milímetros, ya tengo ahí mi deflexión. Si se fijan en el anterior, en el anterior problema, pues tenía una deflexión de 0.085. 0.085 milímetros. Aquí va a tener 3.65. Todos mis valores aumentaron porque aumentó mi velocidad. Y es lo que les comentaba, o sea, va a estar girando a más velocidad. Esa masa de 0.010 kilogramos, que es la que está generando mi desbalance, pues obviamente va a generar una fuerza mayor, va a generar una amplitud mayor y va a generar una deflexión mayor. Eso era lo que había que hacer en los tres incisos. El último inciso, lo que es el inciso D, jóvenes, que nos dice por aquí eh, que calcular la masa del sistema. Yo aquí la tengo, que es de 10 kilogramos, pero es un inciso, como está suponiendo que se gira con una frecuencia circular de resonancia y que no tuviera la masa. Les digo que ahí había que usar la misma frecuencia circular porque nosotros recordamos que cuando existe resonancia, cuando yo tengo resonancia, como les comentaba al inicio, la frecuencia circular de excitación será igual a la frecuencia circular natural. Entonces, en ese inciso se supone que vale los 104.71.
ya no hay necesidad de calcular una WN, radianes sobre segundo, porque son iguales, se emparejan ahí en ese caso que es resonancia. Y entonces lo que yo tenía que hacer era despejar, decir, bueno, tengo la fórmula de WN es igual a la constante sobre la masa. La constante la tengo, la masa es la que deseo obtener y WN pues ya sé que vale 104. Entonces de aquí despejo y voy a obtener un despeje y entonces voy a decir la masa va a ser igual a que, ¿cómo queda este despeje, jóvenes, por favor? Ajá, WN al cuadrado, ¿sí? Ahí está, perfecto. Y entonces, ¿alguien tiene duda en esto? ¿Sí estamos bien? Todo claro, Inge. Ok. Y entonces ya nada más sustituyo. Aquí tengo 6000 newton sobre metro. Y aquí tengo los 104.71 radianes sobre segundo. Y entonces ya voy a suponer de cuánto sería la masa si tuviera resonancia. ¿Cuánto sería, jóvenes? 0.54 kilogramos. Así sería. Ahora, ¿sí me dan kilogramos? Sí, sí me dan kilogramos. ¿Cómo los obtengo esos kilogramos? Bueno, si yo descompongo, este newton, ¿verdad? ¿A qué dijimos que equivale un newton, jóvenes? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Es correcto. Sí, es kilogramo. Deje nada más borro aquí este cuadro que puse. Un newton vale. A ver, es que se trabó esta cosa. Un newton vale kilogramo. Kilogramo. Qué caray. Vale kilogramo metro segundo cuadrado. El newton sobre metro, ¿ah? En cuenta que esto es lo mismo. Y luego todo eso está sobre radianes sobre segundo. Así lo tenemos y lo desarrollamos. Entonces aquí, pues el metro se va a ir, ¿verdad? Esta WN, como es al cuadrado, perdón, aquí, pues va a quedar segundo cuadrado de radian cuadrado, ¿verdad? De cierta manera. Entonces, pues se va a ir, ¿no? Se va a ir ese segundo. Y entonces el radian, como ya no estoy hablando de una velocidad angular, pues obviamente también se va. Y únicamente me van a quedar esos kilogramos. Por eso se da 0.54 kilogramos, porque luego a lo mejor hay quien diga, oiga, ¿no? ¿Y de dónde saca usted los kilogramos? Si a lo mejor me da newton sobre metro segundo, no sé. Entonces, ¿no? Así es como lo obtengo. Y ahí es donde ya tengo mi masa, suponiendo que es resonancia. En ese único inciso, ya no tomo el valor de WN. Arriba, pues sí calculé WN, pero porque en los demás casos, cuando tengo un caso de resonancia, siempre W va a ser igual a WN. Eso es lo que siempre va a suceder, ¿verdad? Básicamente. Y entonces ahí se termina el ejercicio, jóvenes. Ahí se termina, ese lo tienen que subir de tarea, obviamente desarrollado, no lo vayan a hacer únicamente los resultados, porque entonces no cuenta la tarea con la reviso, porque luego ahí, como mucha gente no la hizo, pues nada más copiar los resultados y la sube y ahí está. Entonces, pues no, hay que hacer las operaciones, que pues está ya sencillo, ¿no? Ya prácticamente está hecha esa tarea. Entonces, no sé si hay alguna duda, jóvenes, hasta aquí. ¿No? No, Inge, todo bien. No, Inge, todo bien. Muy bien. Ok. El día de mañana vamos a comenzar con el siguiente tema, que es una vibración forzada, pero ahora con amortiguamiento. Es decir, cuando ya se encuentran, sigue siendo vibraciones forzadas, porque esta unidad puedan hacer puras vibraciones forzadas, pero esta se encuentra amortiguada o con amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, tenemos nuevas fórmulas. Aquí rápidamente les voy adelantando un poquito. En este caso, cuando hay vibraciones forzadas con amortiguamiento,
vamos a estar trabajando 3 frecuencias circulares. La natural, que la determinamos como ustedes ya saben. La frecuencia circular amortiguada, que es Q, que también ya la hemos utilizado. Y la frecuencia circular de máxima amplitud forzada, que es WX máxima. Así la ponemos. Entonces tenemos 3 frecuencias circulares. Las 3 son frecuencias circulares o velocidades angulares. Y manejamos 3 en vibración forzada con amortiguamiento, ¿verdad? Y tenemos por ahí una fórmula para determinar la amplitud máxima, otra para determinar la amplitud en caso de resonancia, ¿verdad? Que son las que estoy mostrando. Y por ahí una nota importante que está en su parte izquierda es que la frecuencia circular de máxima amplitud siempre va a ser menor que la amortiguada y la amortiguada siempre va a ser menor que la natural. Entonces ya mañana en un ejemplo lo abordaremos de manera más exacta, ¿verdad? Pero esas son las fórmulas que vamos a estar utilizando ahora en frecuencia circular, perdón, en vibración forzada con amortiguamiento. También les iba a comentar otra situación. Bueno, primero que al día de ayer les avisé con uno de sus compañeros que no iba a haber clase de taller. Tuve que ir al tecno de manera inmediata. No pude avisarles. Hoy nos vemos, hoy sí hay clase. Nos vemos a las 10 en sesión para la clase de taller, para checar algunos proyectos de manera rápida. Y también otra situación es que les había comentado que iban a preparar un tema en equipos, pero hay cambio de planes, lo van a preparar de manera individual. Cada quien va a preparar de manera individual una presentación en PowerPoint o en Prezi, en lo que ustedes gusten y manden, sobre 2 temas. El primero es aisladores de la vibración y quiero que cubran la parte de aisladores activos y aisladores pasivos. O sea, cuáles son unos, cuáles son otros, que me hablen de los aisladores, qué materiales se utilizan. Son vibradores, son amortiguadores, ¿verdad? Básicamente. Son amortiguadores de qué tipo. Algunos son únicamente materiales, otros ya son más complejos, con alguna parte electrónica, sensores, etcétera. Pero que me hablen de los aisladores pasivos y activos. No sé, a lo mejor ahí van a tener que describir qué es un transductor, toda esa parte en lo que son aisladores de la vibración. Y luego la otra parte será instrumentos para medir vibraciones. Y hay instrumentos donde van a hablar de todos los instrumentos que ustedes encuentren para medir vibraciones, ¿sí? O sea, desde los primeros que se empezaron a usar, no sé, a lo mejor los más viejitos que pues todavía no tenían toda esta parte de tecnología que ahora se cuenta, pero que ya de alguna u otra manera nos servían para poder hacer análisis vibratorio, ¿no? A lo mejor en base al ruido, a lo mejor no con un análisis espectral, pero ya nos eran útiles. Entonces tienen que ir preparando esos 2 temas. La presentación va a tocar les comentaba a algunos de ustedes, no van a presentar todos puesto que es la misma información, pero la van a tener que subir a la plataforma, cada quien su presentación, de manera individual. La próxima semana, yo creo que más o menos por ahí, por el día 18, 19 de mayo, estaremos presentando con esa información. Ya vayan preparándolo de una vez, porque a quien le toque, pues nos va a tener que explicar el tema que le toque de manera fluida, ¿verdad? Con el conocimiento del tema, no improvisada, no, pues tienen la ventaja de que pues, tienen ahí su pantalla y pueden darle lectura, pero sí que nos esté explicando, que si surgen algunas dudas, pues nos dé respuesta, etcétera. Entonces ya váyanlo preparando desde ahora para que no digan que es de un día para otro, etcétera. Por ahí la próxima semana, yo creo que el miércoles o martes, 18 19 de mayo lo estemos presentando. Son 2 temas, aisladores de la vibración y instrumentos para medir vibraciones. Entonces, por el día de hoy es todo, jóvenes. Si hay alguna duda la comentamos. Si no, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buen día y muchas gracias.